creían que sería un reinado de tipo político que gobernaría y dominaría sobre toda la tierra. Dios eligió la descendencia de una familia. ¿Cuál era esa familia? Judá. La familia de David. Para los reyes judíos, los discípulos hallaron al Mesías por el testimonio de Juan el Bautista, al Cristo, palabra de griego que significa en el castellano el ungido y es equivalente al hebreo en Mesías. Las 7 palabras claves que tienen referencia al reino de los cielos en el Evangelio de Mateo, ¿cuáles son? Corona, trono, cetro, Cristo, Mesías y David. Y David. Ahí están las 7 palabras claves: cetro, corona, trono, Mesías, ungido, Cristo y David. Cristo fue ungido con la unción del Espíritu Santo para consagrarlo para el ministerio, y los demás símbolos de su reino tienen también significado espiritual. El trono de Cristo es eterno, fue coronado de honra y gloria, es un reino de equidad. El hombre, después de ser sanado, pertenece al reino de los cielos. Antes de convertirse, pertenecía al reino de las tinieblas. El hombre fue liberado de los demonios por medio de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu de Dios. En la tierra debe hacerse la voluntad de Dios para que venga el reino de Dios. El reino de los cielos se establece en la tierra cuando Cristo está en el trono y gobierna la vida del ser humano. Es cuando se hace la voluntad de Dios en lugar de la voluntad propia de cada uno. Una atenta lectura diaria de la palabra de Dios, la oración constante, la guianza del Espíritu Santo son muestras de que conocemos y obedecemos la voluntad de Dios para que se cumpla en nuestras vidas. Cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, hay paz, gozo y justicia. Características del reino de Cristo. ¿Alguien las recuerda? ¿Se acuerda que si hacemos un paralelo entre las características del reino de Cristo y el reino de las tinieblas? Es un reino espiritual y hay justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. La verdad, la pureza de mente, la gentileza, la amabilidad, el amor, la alegría y la paz son características de este reino de Cristo. Y las características del reino de las tinieblas, en cambio, es la mentira, la suciedad de mente, el rencor y la violencia. En la vida de un cristiano verdadero, Cristo está gobernando, pero en un cristiano carnal gobierna el yo, la voluntad propia. Como miembros del reino de Cristo estamos comprometidos en una lucha espiritual y a veces podemos caer por dejar el yo dominar nuevamente. Y si esto ocurre, debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios creyendo que Él puede levantarnos y asegurarnos de que Cristo vuelva a entonarse, evitar que el yo vuelva a dominar y gobernar, fe en el gran amor de Dios para perdonarnos y en su poder para cuidarnos, pedir perdón a nuestros semejantes. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa estar siempre dispuesto en hacer la voluntad de Dios en nuestros pensamientos, palabras y obras. La diferencia entre el reino presente y el reino futuro es que en el presente solo los cristianos se sujetan y se postran ante Cristo, y en el reino futuro todos lo harán. Hasta aquí el resumen de lo que fue la clase anterior. Hoy, con el favor de Dios, vamos a seguir con la lección o la unidad número 3. Así que dejo por acá a nuestro maestro Esteban Green con todos nosotros. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Señor, siga bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana le damos gracias nuevamente al Señor por darnos el glorioso privilegio de poder llegar a su casa con el propósito de continuar desarrollando este estudio, que nos siga llevando a través del mismo para poder seguir comprendiendo la realidad de la palabra de Dios. Saludamos a nuestra audiencia a través de la 107.7 FM Estéreo, como también a través de la internet en el www.mmmli.org. Hoy vamos a, como dijo nuestra superintendente, vamos a continuar viendo
la lección número 3, donde vamos a ver la parte A de esta lección solamente en el día de hoy, porque no quiero acelerar para terminar, cubrir un material y solamente por cubrirlo, sino más bien quiero detenerme en algunos detalles que son importantes para nuestro conocimiento y entendimiento de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Vamos a ver la lección número 3A, que tiene como título Los 5 pasos de la vida de Cristo. Solamente la parte introductoria, porque eso lo vamos a ver a través de todo el desarrollo de este curso, que probablemente dure un año. No tenemos presión, sino que lo vamos a dar con todo el tiempo necesario, de modo que nos pueda habilitar para entender mejor los evangelios. Entonces, esta lección número 3 vamos a ir viéndola por parte. La parte B tiene como título el mapa de Palestina. Vamos a ver, conocer un poco de geografía bíblica en esta parte, y con la ayuda del Señor eso nos va a permitir tener un entendimiento mucho más claro de la situación aún geográfica y el movimiento de Cristo. Eso nos ayuda también a conocer la geografía bíblica, nos ayuda a aclarar algunos inconvenientes, que por ejemplo hay gente que dice que la alimentación de los 5.000 y de los 4.000 es el mismo milagro. Vamos a ver con este estudio que realmente no es el mismo milagro, sino que Jesús multiplicó los panes 2 veces. Y por geografía bíblica lo vemos, porque una era en primavera y la otra era en verano. Una era en Itorea y la otra era en otra localidad, que la vamos a ver. Las dos sucedieron en el año de popularidad, y eso nos ayuda bastante a conocer esta realidad. La geografía bíblica también vamos a ver la ruta que cogían los judíos para no pasar por Samaria, y qué vuelta daban ellos, para que usted vea cómo el racismo y los prejuicios raciales llevan a la gente a cometer tantas cosas y hasta a complicarse la vida. Porque Jesús pudo haber pasado, o los judíos pudieron haber pasado por Samaria para ahorrarse como 25 kilómetros, pero ellos, con tal de caminar más, daban una vuelta grande. Y vamos a ver eso en geografía bíblica. Es importante conocerla para poder tener un entendimiento mucho más claro de la Sagrada Escritura. En la parte C vamos a ver los 3 años del ministerio, pero todo esto lo vamos a ver de una forma introductoria, porque luego vamos a ver los detalles. Los 3 años del ministerio de Cristo de forma introductoria. Gloria al nombre del Señor. Esta lección, como todas, tienen objetivos, las cuales nosotros vamos a tratar de seguir al pie de la letra, porque es como siempre hemos dicho, cuando uno está enseñando o predicando y no tiene un propósito, un objetivo, es como salir de la casa sin rumbo. Toda enseñanza bíblica, todo estudio bíblico debe tener una meta. Amén. Porque entonces estamos como tirando a la aventura. De modo que cuando la gente salga de la iglesia, sepa de qué se trató, de qué nosotros hablamos. Y eso nos ayuda cuando enfocamos bien el objetivo de la lección. Cada lección tiene un objetivo, y
de la unidad entera, lo voy a leer todos. Estaba tratando de copiarlo aquí, pero de hecho lo vamos a copiar porque cuando lo vemos podemos asegurarnos de lograrlo, cuando lo vamos observando. Entonces la lección dice, el objetivo de esta unidad dice que al completar esta unidad podrá lograr las siguientes metas. Primero, nombrar los 5 pasos en la vida de Cristo, de los cuales Mateo escribe, y el lugar asociado con cada paso. O sea, nombrar los 5 pasos de la vida de Cristo que Mateo describe y los lugares asociados con cada uno de esos pasos. Esa es la primero. El número 2, que es para la lección 3b, que no la vamos a ver hoy, pero vamos a anunciarlo. En cualquier mapa de Palestina, encontrar los siguientes lugares claves correspondientes a los tiempos de la vida terrenal de Jesús. Lugares como Belén, Nazaret, Capernaum, Jerusalén, las provincias de Galilea, Judea y Perea, el mar Mediterráneo, el mar de Galilea, el mar Muerto, el río Jordán y el lugar del ministerio de Juan el Bautista. Eso lo vamos a ver en la parte B. Y la parte C, visualizar claramente estos lugares cuando sean mencionados en su estudio bíblico o al enseñarlos, para poder así describirlos con mayor claridad. Son los 3 años del ministerio de Cristo. Vamos a verlo en esta unidad, de forma introductoria. Bien, recapitulando sobre el objetivo número 1, o la meta número 1, nombrar los 5 años o los 5 pasos de la vida de Cristo, de los cuales Mateo describe, y el lugar asociado con cada paso. Eso es lo que vamos a perseguir hoy. Repito, nombrar los 5 pasos, 5 pasos de la vida de Cristo, de los cuales Mateo describe, y el lugar asociado, esos 5 pasos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de los 5 pasos de la vida de Jesús? Siquiera vagamente se ha escuchado, no con detalle, sino ha escuchado que la vida de Jesús se puede estudiar en 5 pasos. Bueno, no hay problema, vamos a escucharlo entonces en el día de hoy y vamos a amplificarlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué usted espera aprender del tema los 5 pasos de la vida de Cristo aquí en la tierra? ¿Cuál es su expectativa en torno a esto? ¿Tiene alguna expectativa, alguna curiosidad? Estudiando eso te sale a enseñar a cómo conseguir un buen trabajo. ¿O qué usted espera? Dígame qué usted espera, su expectativa, hermano ahí atrás. Bueno, hermano, espero tener una respuesta atinada a la gente que pregunta sobre la vida de Jesús, para poder contestar de una forma adecuada. ¿Alguien más qué espera del estudio hoy? 5 pasos de la vida de Jesús, de acuerdo como lo describe Mateo. ¿Alguien más tiene? Manuelín. ¿Cómo es que Dios, hecho hombre, nos dio esa lección de hacer, que Él lo hizo como hombre, que cualquier otro hombre lo puede hacer? ¿Alguien más? Hermano Ramón. Yo de mi persona pienso que Él es un ejemplo a seguir hacia nosotros para una vida mejor, seguir a Cristo. Él es como nuestro guía para poder ser
seguir sus pasos. Expectativa, ¿alguien más? ¿Qué espera de este estudio? ¿Qué tú esperas? El hermano espera seguir los pasos. Atrás, el hermano, otra vez. Y al mismo tiempo uno tiene una mejor comunión, una mejor vida espiritual. Correcto. Todo estudio bíblico, hermano, debe llevar a esos cambios en nuestra vida. Que la palabra de Dios nos confronte. Una mejor cosmovisión sobre la vida personal y establecer la diferencia usando esos pasos sobre la vida personal y ministerial de Cristo. Una mejor cosmovisión, conocer de cosmovisión, un punto de vista mucho más claro sobre la vida de Cristo. Voy a dar una oportunidad más a alguien más que espera de este estudio, la vida de Cristo en 5 pasos. Adelante, hermano Jimmy. Hermano, aprender, ¿no?, de lo que está escrito, ¿no?, en la vida de Jesús, e imitar, ¿no?, día a día, en esa búsqueda de imitar lo perfecto que Él fue, ¿no? Amar al prójimo, el amor, ¿no?, hacia las personas que nos rodean, y de esa manera nosotros buscar siempre como dice que el Señor, ¿no?, estar en comunión más hacia Él. Eso es lo que yo busco, de aprender de la vida de nuestro Señor. Amén. Sí. ¿Alguien más? Hermana Nancy. Sí, yo trato de este estudio aprender más de Jesucristo, de Jesús, lo que tengo entendido que Él también fue llevando a diferentes lugares la palabra, predicando la palabra, llevando el plan de salvación, y también eso aplicarlo en mi vida, ¿no?, como creyente a las personas, porque yo estoy trabajando, ¿no?, entonces Dios me ha puesto muchas personas que han conocido la palabra de Dios y se han retirado, y Dios me está usando para poder también hablarles de la misericordia de Jesucristo, ¿no?, que Él derramó en nosotros. Entonces, y quiero aprender más porque necesito aprender más y practicarlo en mi vida espiritual. Amén. Bien. Podemos dividir la historia de Jesús de acuerdo a lo que Mateo nos enseña en 5 pasos y relatar con eso el lugar asociado con cada uno de esos pasos, donde se desarrollaron cada uno de esos pasos. El primer paso que vamos a ver, si usted quiere tomar nota, el primero es la infancia. Su infancia. El segundo es su año de preparación. Oh, sí, yo había escuchado eso. El tercero es su año de popularidad. El cuarto es su año de pasión. Y el quinto es su vida resucitada. Repito una vez más, su infancia, que ya lo vamos a dividir en 2 partes, pero vamos a verla en términos genéricos. Su infancia, su año de popularidad, o de preparación, debo decir, preparación. Luego su popularidad, año de popularidad. Año de pasión, que también está dividido en 2 partes, y luego lo veremos. Y la vida resucitada. El Evangelio de Mateo está organizado de esa forma. Y vamos a ver en el libro de Mateo cuáles capítulos corresponden a cada uno de esos pasos y qué lugar se desarrolla, en qué lugar se desarrollaron cada uno de esos pasos. O sea, ya de entrada tenemos los 5 años, ¿verdad? ¿El primero cuál es? Año de preparación. Infancia. Correcto. Año de preparación, año de popularidad, año de pasión y vida resucitada. Correcto. Hay parte de la infancia
que no nos narra mucho más que su nacimiento y partecita de su juventud, que se habla de él a la edad de 12 años, luego 18 años más no se menciona más de Cristo. O sea, fueron 18 años de silencio. Alguna gente comienza a especular cuántas cosas, que hasta los mormones dicen de algo de eso. Son los mormones que durante ese tiempo de 12 a 30 años Jesús estaba en América convenciendo a los indígenas que vivían acá. La bobería, hermanos. Jesús nunca salió de Palestina. ¿Qué pasó con la vida de Jesús durante todo ese tiempo? Estaba en su casa aprendiendo carpintería, trabajando con su papá, yendo a la sinagoga, como todo judío, aprendiendo como humano. Usted diría, ¿cómo aprender si era Dios? Sí, como humano él aprendió, vino a aprender como humano. Excepto que lo sabía como Dios, pero como humano él tenía que conocer, porque la Biblia dice que él crecía en conocimiento, pero no como Dios, sino como humano. ¿Ustedes recuerdan? Hay una pregunta que el viernes pasado estábamos tratando con los hermanos aquí en el cuarto, y es que en el capítulo 22 del Evangelio según Mateo, desde el versículo 23 hasta el 40 y algo, Jesús se enfrentó a los saduceos como a los fariseos. Los saduceos hicieron preguntas sobre el matrimonio y sobre la resurrección. Los fariseos le hicieron preguntas sobre cuál era el mandamiento más grande de la ley. Jesús le contesta a ambos, pero Jesús le hace una pregunta a los fariseos que lo dejó sin aire. Y la pregunta fue, ¿de quién es hijo el Mesías? Ay. Y yo le digo, no, de David. Ok, muy bien. Entonces Jesús le dijo, ok, si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Y no sé si te da gusto pensar en ese pasaje, no solamente mirarlo ahí, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta a ellos? Por eso hay que hacernos preguntas cuando vemos palabras y expresiones. ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta a ellos? Ellos no le contestaron correcto, era hijo de David, sí o sí. Pero ¿por qué Jesús les dice eso a ellos? Y cuando uno comienza a mirar, ellos solamente pensaron, al decirle hijo de David, solamente decían, es un Mesías humano nada más. Es un Mesías humano. Es un rey que nos va a liberar de los romanos. Pero ellos nunca pensaron que su Mesías era 100% hombre y 100% Dios. Y es por eso que Jesús le pregunta, ¿y entonces por qué David lo llama Señor? Porque recita el Salmo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean postrados, puestos en el estrado de tus pies. Entonces, ¿por qué David le llamó a él Señor? Si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David le dice entonces a su hijo Señor? ¿No será que el hijo debió llamarlo a él Señor? ¿Por qué David lo llama a él Señor? Y los fariseos no supieron contestarle. ¿Por qué? Porque a los fariseos contestar hijo de David solamente se refirieron a la humanidad de Cristo. Pero ellos nunca se fueron más allá de que ese Mesías era también Dios. Y por eso ellos mataron a Cristo. Porque Cristo decía que él era Dios. Y ellos no asimilaron eso. Ellos no podían asimilar que un hombre puede ser Dios. Entonces, en su conocimiento humano, y mucha gente hoy por hoy también discuten eso. ¿Cómo un hombre puede ser Dios? Es verdad, un hombre no puede ser Dios, pero Cristo sí lo puede. Porque Cristo es 100% hombre y también Él es Dios. Ellos no le dieron respuesta, porque ellos se circunscribieron, nada más se concentraron en el Mesías hombre. Pero no pensaron que el Mesías también, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, es Dios también. Amén. Y ahí lo dejó sin aire, hermanos. Entonces, la gente se piensa en Jesús solamente como el humano, un buen maestro, uno que enseñó un profeta. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, uno dice que tú eres Elías, que es Elías, Jeremías, o alguno de los profetas. Y le pregunta, ¿y ustedes qué opinan? Porque eso es la opinión popular, un profeta. Ninguno dijo, que tú eres el Hijo de Dios encarnado, que tú eres Jeremías, o Elías, o alguno de los profetas. Solamente en eso se quedaron. Y cuando Jesús se voltea a ellos y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy?
Y es cuando Pedro le contesta, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre. porque la carne y la sangre pensaba en un Mesías humano. Pero vino el remá de Dios a Pedro. Una revelación especial. Tú eres el Cristo. ¿Recuerdan la palabra Cristo? ¿De qué idioma es? Griego. ¿Cuál es el equivalente hebreo de Cristo? Mesías. Y en castellano, Ungido. el ungido. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa fue la revelación que el populacho no tenía, como muchos hoy no la tienen, ni le interesan, la escuchan y la rechazan. Él no es meramente un profeta o un maestro, Él es Dios con nosotros. Maestro, entonces en la respuesta de ellos le están dando lugar de una manera u otra a la reencarnación. No en sí a la reencarnación, porque él lo dice, tú eres hijo de David. No, pero cuando ellos le dicen, algunos decían, tú eres Isaías, tú eres... Ellos estaban, que Isaías había reencarnado. Sí, a esa respuesta Sí. sí. O quizás, así, porque recuerden que Cristo habló de Juan el Bautista y dijo, él es el Elías que se esperaba. Ellos entendían claro eso. Okay. En el contexto de que venía con el ministerio de Elías. Okay. O sea, tú eres uno de estos. Quizás tú eres uno, el que viene, o probablemente daban paso a esa cosa. Pero la realidad Cristo le dice, no es solamente eso, hay algo más. No es un humano, no uno que se va a reencarnar, ni uno que va a nacer como humano. Hay algo más por encima de todas esas cosas. ¿Y ustedes qué opinan? Que es el Hijo del Hombre. Y esta es la respuesta que Cristo esperaba, pero no la recibieron ellos por su razonamiento, porque su razonamiento era la voz también del populacho. Tú eres hijo de David, tú eres el Elías quizás que iba a venir, porque se había prometido en el libro de Malaquías, se prometió a Elías. Elías era uno que iba a venir, y ellos esperaban a Elías, que iba a volver Elías, porque ustedes recuerdan que Elías no vio muerte. Elías fue llevado en un carro de fuego, y eso iba a venir otra vez, pero no así como ellos pensaban, como una reencarnación, sino como el ministerio de él. Alguien que vendría, y ese fue Juan el Bautista, que rompió el silencio. Pero como Juan el Bautista lo mataron, en Apocalipsis se esperan los dos otra vez. Se esperan dos testigos que también traerán un ministerio similar al de Elías. No que va a ser Elías, pero muchos teólogos dicen no, que Elías volverá. ¿Qué ha dicho eso? Dios se le sobran los recursos. Así como trajo a Juan el Bautista con el ministerio similar al de Elías, para la tribulación traerá dos testigos que tendrán ministerio similar a ellos también. No necesariamente tiene que venir Elías y Moisés. Lo cierto es que Dios traerá dos hombres con ese ministerio similar a eso. De manera que el populacho, la mente humana, piensa en lo carnal, se piensa en lo que hasta donde nuestra mente y nuestras narices llegan. Pero en el programa de Dios, hermanos, hay algo más profundo que todo lo que la mente humana puede alcanzar. Y de esta forma, la respuesta popular era esa. Pero a esa respuesta popular, ¿qué ustedes opinan? A veces dentro de la iglesia tenemos una idea parecida a la de la gente de afuera. Contestamos como ellos. Pero Cristo, al que tiene una experiencia con Él quiere una respuesta un poco más profunda de la que el populacho responde. Y esa respuesta nosotros la podemos lograr cuando tenemos un acercamiento a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Gloria a Dios. Y pensar diferente a lo que el populacho piensa. Gloria al nombre del Señor. A lo que el religioso piensa. El religioso tiene una opinión. Y a veces creemos que su opinión es. Pero cuando usted le da vuelta, le da cuenta que esa opinión carece de muchas cosas porque no hay un fundamento bíblico doctrinal. Y a eso es que queremos llevar, hermanos,
a través del estudio de la palabra de Dios. No tener la respuesta del populacho, sino una respuesta fruto de un encuentro personal con el Dios de la palabra. Gloria a Dios. Que la palabra de Dios nos confronte, hermanos. Cada vez que venimos a un servicio, venimos a adorar a Dios, pero que la palabra me confronte a mí y que hayan cambios en mi vida. Yes. No podemos seguir igual, hermanos. Viniendo aquí siempre nada por venir, por llenar un espacio, por llenarnos de conocimiento. No, eso no es el propósito de esta escuela dominical. Es cierto que ya cumple con eso, pero más que eso es que tenga un encuentro con la palabra y el Dios de la palabra, que produzcan cambios permanentes en mi vida, no un cambio momentáneo. Dice, qué bonito estaba el mensaje, pero cuando salgo por la puerta se me olvidó. No, como dice Santiago, como el hombre natural que mira su rostro en el espejo, cuando sale de ahí se le olvida cómo era su rostro. Sí. Dios quiere que tengamos esa imagen fresca y digamos, oh, la palabra me golpeó, me llegó, me confrontó más bien. Yo quiero cambiar en ese aspecto. Gloria a Dios. Necesito cambiar en ese aspecto. Y eso, cuando eso surja, hermanos, es muestra de un crecimiento, de una madurez espiritual. Pero mientras estamos en la iglesia para tener conocimiento, para devolverle a la gente, y no cambio mi vida, seguimos siendo fariseos. Dios no quiere eso de nosotros. Amén, así es. Dios quiere que esa palabra primero me confronte a mí. Tengo que arreglar tal cosa. Gloria a Dios. Eso tengo que arreglar. Señor, ayúdame. Amén. Lo que yo tengo que hacer, lo hago. Ahora, lo que Dios va a hacer, permitírselo a Él hacerlo. Y cuando viene su palabra, aprender a bajar el rostro y decir, verdad, tiene razón. Fallé ahí. Amén. Quiero arreglarme. Sí, Señor. Quiero cambio. No puedo seguir igual. No seguir entrando por estas puertas de cristal y seguir siendo el mismo hombre. Hermano, esto es un centro de entrenamiento. Yes. Y como centro de entrenamiento, lo que usted aprende aquí, si usted va a una empresa y consigue un trabajo y le dan un training para trabajar, usted tiene que asimilar ese training para poder permanecer en ese lugar. De lo contrario, lo van a mirar ese. Cuando le evalúan los 3 meses, no pone en práctica y comienza, lo van a llamar de recursos humanos. Lamentamos, usted no puede seguir aquí. Terminarán. ¿Y por qué? Usted no ha asimilado. Y usted quizá querrá decir, déme una oportunidad porque yo quiero aprender, yo no quiero perder mi trabajo. Y quizás le dé la oportunidad. Pero esa vez usted va a decir, voy a poner el empeño porque quiero mantener mi trabajo. De hecho, desde que lo llaman y comienzan a dar el training, usted ve que usted comienza a escribir en hojita para no olvidarse la operación que tiene que hacer. Porque usted quiere retener el trabajo. ¿Por qué no somos así también en la vida cristiana? Gloria. Aún más. Sí es. Porque el dueño de esto no nos paga, nos regala. Bueno. Vamos a ver el paso número 1. Y la ciudad asociada. Vamos a leer, mirar con cuidado, delicadamente, cada uno de esos pasos y ver qué lugar está asociado con él. Aquí se muestra, ya se lo dije al principio, cada uno de esos pasos. Usted lo tiene ya, me imagino. Ya hizo un cuadro, ¿verdad? Entonces, Jesús como un bebé, ¿a qué año pertenece? ¿A qué año de la vida de Jesús? Infancia. A su infancia, ¿verdad? Cuando Jesús se ha levantado entre los muertos, ¿a qué paso de su vida corresponde? Resurrección. A su vida, Resurrección. resurrección. Por ejemplo, cuando Jesús comenzó fue bautizado por Juan el Bautista, ¿a qué año usted cree que corresponde eso? De preparación. Su preparación, ¿verdad? Cuando él comenzó las parábolas, comenzó a dar sus parábolas, a hacer milagros, ¿a qué año usted cree que corresponde? Popularidad. Popularidad, ¿verdad?
Y cuando él entró en su entrada triunfal, valga la redundancia, a Jerusalén, el año De su pasión. de pasión, correcto. Entonces, cada uno de esos años, 3 años de ministerio, básicamente los últimos 3 años de ministerio corresponde a los últimos 3 años de la vida de Cristo. Porque ya la infancia corresponde a su niñez. Su vida resucitada corresponde al año de resurrección. Pero entonces los 3 años de ministerio corresponden a su año de preparación, a su año de popularidad y a su año de pasión. O sea, la vida de Jesús tuvo 3 años de ministerio nada más. Y esos 3 años de ministerio están resumidos en esos 3. Preparación, popularidad y pasión. Porque ya la vida resucitada, ya no estaba, su ministerio terrenal había terminado. En su infancia, era un niño, correspondía a su año, a su infancia, su niñez, debo decir. ¿En qué año de su ministerio Jesús era relativamente desconocido? La infancia. Su infancia. ¿Y cuál más? Su preparación. Recuerden, dije, oye la palabra, ¿a cuál año de su ministerio fue totalmente desconocido? Preparación. Año de preparación no lo conocía. Si yo digo cuál año, en términos general, pero cuando se menciona ministerio, ya usted sabe que el ministerio de Cristo, ¿cuántos años duró? 3 años y medio. ¿Y esos 3 años, a cuáles años de su vida que corresponden? Preparación. ¿Y el de resurrección no está ahí dentro de ella? No. Ok. Entonces, fue seguido por grandes multitudes. ¿A qué año corresponde eso? Popularidad. Fue rechazado y crucificado. Pasión. En ese año de pasión fue donde él tuvo los mayores encontronazos con sus enemigos. Habían 3 enemigos fuertes contra él. Dentro de ellos estaban los religiosos. Y esos religiosos se dividían en cuántos: Saduceos, fariseos, ¿quién más? Y los herodianos. Los herodianos. Los herodianos eran el partido de Herodes, que cuando usted mire en el capítulo 22, versículo 15, dice que los discípulos de los fariseos, junto con los herodianos, fueron ahí, pues eran soldados al servicio de Herodes. A ver, ¿qué contestaba él cuando le preguntó a Aarón? ¿Es lícito darle tributo al César? Ahí estaban los herodianos, porque cualquier cosa decía, ahí le echaban mano de una vez. Y estaban los fariseos, que si él decía, no, o sí, hay que darle tributo al César. Ahí estaban los fariseos para decir, usted no tiene ni un ápice de sentimiento hacia su gente. ¿Cómo que va a hacer? Mire, lo tenían entre la espada y la pared. La respuesta de Cristo fue tan poderosa. Dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Nadie lo podía atacar. Le cayó la boca a ellos. La gente, no pensamos que iba a tener esa respuesta. Yo no pensaban siempre en 2. ¿Sí o no? Cuando el fariseo le dice, los saduceos le dicen, Jesús, Moisés en Deuteronomio 25:5 nos mandó a decir que si un hombre se casa con una mujer y no le levanta descendencia, su hermano tiene que casarse con la viuda para levantar la descendencia, porque si no tenía hijos era un oprobio. Él debió dejar un hijo que lo heredara y su hermano tenía que hacerlo. Dentro de nosotros, Jesús, y Mateo dice, ellos no creían en la resurrección. Había una mujer que se casó con 7 hermanos. En la resurrección, ¿de quién ella será esposa? ¿Qué buscaba esa pregunta? Habían 2 cosas en esa pregunta. No quiero ahondar ni preguntarle a ustedes, sino que voy a explicarlo de una vez. Esa pregunta capciosa y tentativa tenía 2 aspectos. Número 1, si Jesús contestaba, no hay resurrección, iba a decir, ve, fariseo, no hay resurrección. Estamos de acuerdo. Ven. Y entonces Jesús iba a ir en contra de todo lo que la Biblia enseña. Pero imagínate, Jesús es Dios, hermano. ¿Cómo va en contra de su palabra?
Pero la otra respuesta iba a decir, no, Moisés se equivocó. Ven, mira, se equivocó. Tú estás en contra de Moisés que dijo eso en Deuteronomio 25:5. ¿No lo dice Deuteronomio? Y un dato importante, los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento. Solo creían en la Torá o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Los otros libros de la Biblia, los saduceos entendían que eso no era palabra de Dios. Y usted sabe que Daniel 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús no le citó a Daniel? Miren los oponentes no creían en Daniel. Exacto. Pero Cristo le contestó con el mismo Deuteronomio, el mismo Pentateuco. Y le dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo primero que le da un golpe, le dice, ustedes no interpretaron correcto Deuteronomio 25:5. Lo primero. Lo segundo que él le dice, porque los saduceos dijeron, mira, si Moisés escribió ese pasaje, era indicando, como Moisés había dicho en los mandamientos, no adulterarás. Si esa mujer se levanta, entonces ella va a ser esposa de 7 hombres, será una adúltera. Y Moisés no estaba enseñando, estaba en contra del adulterio. Amén. Miren la trampa. Pero Jesús le dice, ignoráis, entendiendo las Escrituras y el poder de Dios. Esa palabra, lo que más también se puede traducir, ustedes ignoran, fallan interpretando las Escrituras. Porque en la resurrección ni habrá boda, ni nadie se dará en casamiento. Se le olvidó eso, ustedes nunca lo sabían. Primero le da ese golpe contundente. Y en cuanto a la resurrección, dice, no han leído que la Biblia dice, que Dios dice, que Abraham dijo, Moisés dijo más bien, yo soy el Dios de Abraham, hablando de Dios, de Isaac y de Jacob, y que Dios no es Dios de muerto. ¿Qué le contesta con eso? Yo soy, dice, no yo era. Estén presentes. Si Dios se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo que implica que hay una resurrección, que está hablando de gente vivas, que gente que van a resucitar. Y ustedes se le olvidaron eso también. Cuando Jesús le da esa respuesta a ellos, se quedaron callados porque no tuvieron cómo contestar. Porque primero malinterpretaron lo que Moisés enseñaba, ignoraban las Escrituras. Y yo decía, pero Moisés no nos va a enseñar que una mujer después que se levante de la tumba va a tener 7 maridos. Eso es lo que le dice, ustedes no entendieron a Moisés. Ustedes no entendieron, como muchas de las Escrituras no han entendido de Moisés. Porque Moisés no estaba enseñando que esa mujer, después que resucite, tendrá 7 maridos. Moisés lo que estaba enseñando, que aquí en la tierra tenían que levantarle descendencia, pero cuando esa mujer se levante, ya no habrá nadie, no habrá esposo y esposa. Todos seremos como los ángeles. No entendieron ustedes. Y lo otro, Dios nos dio de muerto. En otras palabras, sí hay una resurrección y ustedes no entendieron a Moisés. Le cayó la boca. Y la gente se, wow, le mandó a callar la boca. ¿Y quién eran los saduceos? Los saduceos eran la élite más poderosa. Eran los encopetados. Eran los de saco y corbata. Eran los grandes de la religión judía. Porque eran los dueños del mercado que estaba en la entrada del templo. Los que vendían los animales. Ellos eran los dueños de eso. Ellos eran los sacerdotes puestos por el imperio romano. Y los romanos ponían sacerdotes de acuerdo a cuál le daba más dinero. Este me da más dinero, vamos a poner a Caifás. Porque Caifás me da más dinero. Pero Anás era el sacerdote conforme a la ley. Pero los
los romanos lo destituían y ponían, este me va a dar más dinero. Los romanos son gente, son muy monedas. Macutero. Son gente que le encanta el dinero. Los romanos. Todavía. Y todavía usted ve los descendientes de ellos aquí, que son los dueños de los negocios. No solamente ellos, todo el mundo que no tiene a Cristo tiene esa mala actitud. No queremos hacer ningún comentario peyorativo contra ninguna raza. Dios nos libre de eso. Pero esa gente era así. Entonces, en el año de popularidad, en el año de pasión, él enfrentó las más grandes y despiadados ataques de los religiosos. Por eso en el año de pasión, el rechazo y la crucifixión. O sea, ahí tenemos esos 5 años, año de pasión, vida resucitada, año de popularidad de infancia y año de preparación. Cada uno de ellos estaba asociado con un lugar. Vamos a ver esos lugares de los cuales se asocian esos 5 pasos. Teniendo de memoria esto, ¿verdad? Y recordando que el primer año correspondía a ¿qué? A su Infancia. El segundo, Preparación. tercero, Popularidad. cuarto Pasión. y quinto. Cada uno de esos 5 pasos de la vida de Jesús está íntimamente asociado con algún lugar. Vamos a ver en Mateo 2:1. Vamos a ver el lugar asociado con el primer paso, la infancia de Jesús. En Mateo 2:1 vamos a ver el lugar asociado. Y ya vamos a ir teniendo una idea, ¿verdad? Tanto del lugar, el año, como el lugar que asocia con ese año. Mateo 2:1. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea, cuando Jesús nació, ¿a qué etapa de su vida se refiere? Infancia. Entonces, ¿con qué lugar está asociado? Belén. Belén es el lugar asociado con su infancia. En Belén de Judea. Correcto. O sea, ahí tenemos el primer lugar. Si usted quiere subrayar en su Biblia, la Biblia de estudio que usted tiene, un círculo alrededor en rojo a Mateo 2:1 y le pone ahí Belén. Ok, Belén es el primer lugar que hemos descubierto a la luz de Mateo. Vamos al segundo lugar que corresponde a ¿qué año? Preparación. Año de preparación. Y para ello vamos a leer en Mateo capítulo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, 2:23. para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. O sea, el segundo año, ¿dónde habitó él? Nazaret. Y eso corresponde La preparación. al año de preparación. ¿Con qué lugar está asociado? Nazaret. Entonces usted va a ver, va a subrayar en Mateo 2:23 el nombre Nazaret. Lucas da un dato importante, porque usted diría, mi hermano, ¿y cómo yo sé que eso corresponde al año de preparación? Bueno, vamos a ir, porque ya en Belén usted dice, sí, yo lo sé, porque dice cuando Jesús nació, pero ¿cómo yo sé que en Nazaret corresponde a su año de preparación? Vamos a ver a Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3:23 me va a decir por qué llamamos a esa etapa de la vida de Jesús preparación asociado con Nazaret. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. 23, ¿verdad? Sí. Se conoce con exactitud la edad que Jesús comenzó y llegó a Nazaret. Sí sabemos que era pequeño y que vivió allí hasta el final de su año de
preparación. Hay otros versículos que nos van a arrojar más luz para tener más claro con eso. Vamos a ver, Mateo 13:55. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Compárelo con Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, si está diciendo que era carpintero, ¿ya él había comenzado su ministerio? No. Por ende, no era su infancia, porque un niño no era carpintero. Entonces, ¿a qué año correspondía eso? Preparación. Año de preparación. Y se sabe por la Biblia que Cristo vivió en Nazaret hasta la edad de 30 años. Lo que implica que durante todo ese tiempo, él estaba en su preparación, trabajando la carpintería. ¿Qué versículos en la Biblia nos enseñan que Cristo era carpintero? Mateo 13:55. Y Marcos. 6:3. O sea, durante todos esos 18 años que no se menciona de la vida de Jesús, eso es lo que se dedicaba, a la carpintería. Era carpintero. Y no un carpintero solamente de madera, era más que cosa, era un constructor completo. Por eso cuando Cristo lo clavan en la cruz, él soportó 6 horas clavado. Lo clavaron a las 9 de la mañana y él murió a las 3 de la tarde. Bien interesante eso. Está fuerte. Porque a las 9 de la mañana, si usted mira a Éxodo capítulo 12, y en el Antiguo Testamento, cuando se instituye las ceremonias, el sacerdote tenía que entrar todos los días a la hora tercera a ofrecer un sacrificio por él, su familia y luego por el pueblo. La hora tercera de la mañana era las 9 de la mañana. Y en la tarde el sumo sacerdote, tenía que ir otra vez a hacer un segundo sacrificio. Y en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo creo que el 3, le dice que ese sacrificio había que cortarlo entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, entre las 2 tardes. Un día tiene 2 tardes. Las 2 y 1 minuto es la primera tarde, y antes de las 6 de la tarde es la segunda tarde. Si usted mira entre las 2 tardes, ¿cuál es? Entre las 2 y las 6 de la tarde, ¿qué hora es? Las 3. Exactamente a las 3 murió Cristo. Mira, para que se cumpliera al pie de la letra. A las 3 de la tarde, cuando Jesús vio que todo estaba consumado, dijo, consumado es. Y cuando entregó el Espíritu, el evangelista dice, eran la hora nona, la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Exactamente el sacrificio de la tarde, Cristo cumplió con el Cordero de la tarde. Murió a las 3 de la tarde. Por eso duró 6 horas. Miren, no más ni menos. Lo clavaron a las 9 de la mañana, dice Marcos, los evangelistas, y eran como la hora tercera de la mañana cuando lo crucificaron, 9 de la mañana. Y a la hora nona, a la hora sexta hubo tinieblas, 12 del mediodía. Pero a la hora novena entregó el Espíritu. Como hombre. ¿Cómo con tanta exactitud? ¿Cómo te va a decir que eso fue programado? Si no fue el que tomó la decisión de crucificarse. Si no fue el que tomó la decisión de hacer que la tierra se ponga negra. Ni tampoco él tomó la decisión, me voy a morir a las 3 de la tarde. Algunos de ustedes dicen, me voy a morir, a menos que se envenene o se mate. Dicen, me voy a matar ahora mismo. Y Cristo no se mató. A él lo mataron. Y a esa hora entregó el Espíritu. Mire, hermano, eso es demasiado coincidencia. Eso no es coincidencia. Esto era el plan eterno de Dios. Amén. Cómo se cumplió al pie de la letra. La dirección de ese evento era por el Padre, pero él sufrió y padeció todo ese escenario como hombre. Como hombre, correcto. Él no usó su deidad para ese proceso, para nada. Es que Dios no muere. 6 horas. Exacto. Dios no muere.
6O en la cruz. Número de hombres. Aparte de que eso muestra la consistencia de su cuerpo, que no era un debilucho. Exacto. Esa gente pinta un Jesús dando gritos. El Cristo, mi hermano, nuestro Cristo era un hombre fornido. No era un hombre de gimnasio que se echa eso anabólico para el torno. No. Era un hombre de trabajo. Sus manos eran ásperas. Lo veremos en atractivo para que lo deseemos. Era un hombre con la mano bien porgida porque era carpintero. Tosco. Era un hombre que cuando agarraba la madera, era trabajar la madera y no era la madera solamente. Tenía una consistencia física bien fuerte. Por eso, tanto Mateo como Marcos nos dicen que él era carpintero. Durante ese tiempo, él no era un niño, sino un hombre ya. Y Lucas nos dice que tenía como 30 años cuando inició su ministerio. Vamos a ver algo más. Marcos 16:6. ¿Cómo lo conocían en Nazaret a Cristo? Marcos 16:6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. O sea, ¿cómo lo conocían a él? ¿Jesús de dónde? De Nazaret. De Nazaret. Pero vamos a ver Lucas 4:16. Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Y qué dice el 28 al 30, pastor? Sígame ahí mismo. Es el mismo capítulo. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por el medio de ellos, se fue. Entonces, ¿cuántos años vivió Cristo en Nazaret? 30 años. 30 años. Y cuando iba a comenzar su ministerio, fue a la sinagoga ¿de dónde? De ellos. De Nazaret, ¿sí o sí? Cuando leyó el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha unido. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía en mí. ¿Y qué trajo como consecuencia? 28 al 30 del capítulo 4 de Lucas. Ira a la gente. La gente se llenó de ira. Se enojó. ¿Y qué quisieron hacer con él? Matarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue. Se fue de Nazaret. Y Lucas nos dice que él inició su ministerio aproximadamente cuando tenía 30 años. Se mudó de Nazaret. Todas esas citas nos dan evidencia que el lugar asociado con el año de popular y de preparación era la ciudad de Nazaret, donde él se había criado. ¿Estamos? Amén. Vemos por la palabra que él se mudó a Nazaret, Mateo 2:23. Después que volvieron de Egipto, se mudó a Nazaret. Y en Lucas estamos viendo que él está saliendo de Nazaret porque lo iban a matar. Lo que implica que duró 30 años viviendo en Nazaret. Adelante, hermano. Una pregunta. Si él vivió 30 años en Nazaret, ¿cuánto tiempo él vivió en Belén? En Belén, algunos días, algunos meses. Meses. Recuerden, cuando él nació en Belén de Judea. Pero cuando no dice la palabra toma al niño, o se refiere, importa a un bebé. ¿Qué niño? ¿Un bebé mismo? ¿Cuántos son los niños? ¿A qué edad que Herodes mandó matar a los niños? De menos de 2 años. ¿De menos? No se sabía qué edad era. Ajá, por eso mi pregunta es, si estamos diciendo que vivió en Nazaret 30 años. Correcto. Entonces tuvo que estar viviendo solamente semanas a meses. Meses, algunos meses. Su nacimiento solamente su nacimiento lo tuvo en Belén. Entonces cuando Herodes no se sabía la edad con exactitud. Y él mandó a matar de 2 años, porque le dijo, bueno, más o menos vamos a calcular, tiene que no pasar de 2 años. Por eso mandaron a matar todos los niños de 2 años en adelante.
Pero antes el ángel había dicho a José y a María, váyanse de aquí, váyanse a Egipto. Porque se cumplió lo que dice, de Egipto mandé llamar a mi hijo. O sea que en Nazaret fue su nacimiento y algunos meses solamente. Egipto unos días también. En Egipto también duró un tiempito hasta que murió Herodes el Grande. Cuando muere Herodes el Grande, ellos iban a volver a su tierra, pero por miedo a que Arquelaos, el hijo de Herodes, gobernaba en Judea, dijeron, no vaya a ser que ese hombre también tome la actitud, porque Herodes Arquelao era una fotocopia de Herodes el Grande en malicia, pero no en inteligencia. Y ellos dijeron, para que no vaya ese a tomar la actitud de su papá, mudémonos a Nazaret. Y ahí se cumplió, para que se cumpla las escrituras, que lo llamarán Nazareno. Mira, todo fue cayendo. Otra cosa más, cuando hablamos de la edad, miren que Lucas dice, ¿qué edad tenía él cuando comenzó su ministerio? 30 años. Lean bien, 3:23. Lean bien de Lucas 3:23. No dice exactamente 30, dice algo diferente. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Como de 30 años. Eso indica que era una edad relativa. No era exactamente 30. Como de 30 años. Bien, de manera que podía tener algunos meses más o algunos antes. Pero estaba por ahí aproximadamente. Y recordemos también que cuando los Reyes Magos fueron, dependiendo de ahí fue que el rey mandó a matar de 2 años abajo, porque él dijo, si es un niño, pero yo no sé qué edad tenía según los reyes. Es decir, que podía ser de meses. Todavía Jesús había nacido, no hacía tanto, pero él puso esa edad porque era un niño. Era un niño simplemente. Su infancia. Nada más. Más o menos eso era que los magos vinieron de Oriente cuando vieron la estrella de un recién nacido. Y aquí matemáticamente vemos, siguiendo la temática del hermano Manuel, que tanto del nacimiento de Nazaret como la estadía en Egipto, a mudarse en Nazaret, vemos relativamente, no son fechas que podemos decir que son absolutas, sino más bien, por eso dice como 30 años, es decir que lo podemos ubicar en 29 años y 2 meses, un mes, pero cuando vamos a un redondeo, tenemos que irnos a la fecha más aproximada, por eso lo redondeamos en 30 años, que viéndolo en cuanto al Éxodo, era la misma edad que los sacerdotes tenían que comenzar el ministerio sacerdotal. De hecho, una persona en la sociedad judía, si no tenía 30 años, no podía comenzar su ministerio. Recuerden a Jeremías, dijo, yo soy un niño, no sé hablar. ¿Era Jeremías un niño? No, Jeremías no era un niño. Jeremías tenía como 25 años cuando Dios lo llamó. Y yo le digo, yo soy un niño. No era que era niño, no era un recién nacido. Pero todas las personas cuando tenían menos de 30 años, era un menor de edad. Un inexperto. Todavía no podía comenzar ningún ministerio. Por eso Cristo comienza su ministerio a los 30 años aproximadamente. Quizás tenía 30 y algunos meses. Probablemente. Tremendo eso. O sea, con tanta exactitud que la Biblia nos da todos los detalles. De manera que Cristo era casi de 30 años, puede ser unos meses más o unos meses antes, pero estaba en la edad de iniciar su ministerio. Y es ahí cuando comienza su año de preparación, termina ahí y comienza su año de popularidad. ¿Alguna pregunta más? También menciona que cuando está en la preparación ya hacía sanidades también. En la preparación no se registra, porque cuando es popularidad ya eso es diferente. Porque recuerden que en el año de preparación él era desconocido. Fue cuando él toma el rollo y dice, el Espíritu, porque por ejemplo la Iglesia Católica lo presenta como un niño haciendo un milagro. La Biblia no registra a Jesús como niño haciendo un milagro, hermano. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? El agua en vino. Convertir el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. Galilea corresponde, la provincia de Galilea, tanto Nazaret estaba en la provincia de Galilea, en el norte, como también la ciudad donde él se muda en su año de popularidad. Vamos a ver qué ciudad era esa.
Jesús, su último año estuvo en Nazaret. Entendemos que era el año de preparación. Recordamos que él era carpintero, duró todo ese tiempo en Nazaret siendo carpintero. Durante la mayor parte del año de preparación, Jesús viajaba desde Nazaret hasta la ciudad de Jerusalén, yendo a las fiestas acostumbradas. Y a la vez, durante ese año de preparación, él también fue bautizado por Juan el Bautista. Él es bautizado también. Pero si vamos a Mateo 4:13, ahí comienza el año donde él sale de Nazaret, comienza otro año. Mateo 4:13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, se va de Nazaret y llega a Capernaum, lo que implica, y dice con detalle, ¿verdad? Al lado del mar. Al lado del mar. Capernaum era una ciudad que pertenecía a la provincia del norte también de Galilea, pero ahora él se va de Nazaret y llega a Capernaum. Si leemos en Mateo 4:24, ¿qué pasa en Mateo 4:24? Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, ¿qué año está ese? Si estás hablando, ¿qué año era ese? Popularidad. ¿Y con qué ciudad está asociada? Con Capernaum comienza su ministerio, su año de popularidad. Su año de popularidad. Vamos a Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los que principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué año comienza ahí? La pasión. ¿Con qué ciudad está asociada? Con Jerusalén. Entonces era necesario ir a Jerusalén. El año de pasión de Cristo, él estuvo alrededor de Jerusalén, porque fue allá donde él iba a ser sacrificado. O sea, si leemos en Mateo 16:21, ahí nos damos cuenta que su año de pasión se está asociado con la ciudad de Jerusalén. Y finalmente vamos a Mateo 28:19 al 18. Mateo 28:19 al 18. 19. 18 al 19 debo decir. 28, 19, 18 al 19. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué año corresponde ese pasaje? La resurrección. ¿A qué año? De la vida resucitada. ¿Y cuál es el lugar geográfico asociado? Todo el mundo. Todas las naciones. Entonces, si usted va siguiendo nota, el año de pasión de Cristo está asociado con Jerusalén. En el Mateo 16:21, si usted quiere subrayar Jerusalén en rojo, año de pasión, y luego vida resucitada está asociada con todas las naciones. En suma, la vida de Jesús en 5 pasos se resume de la forma siguiente. Su año de infancia está asociado con la ciudad de Belén, donde él nació. Su año de preparación, Nazaret, donde dejó de ser carpintero. Su año de popularidad, Capernaum, que fue su nuevo hogar a la orilla del mar, donde comenzó a hacer milagros y extenderse. Su año de pasión, Jerusalén, donde murió. Y su año de vida resucitada, todas las naciones, que eran los territorios para alcanzar con el mensaje del Cristo resucitado. Amen. Nosotros correspondemos a todas las naciones también. Hermano Lee. Disculpe, hermano, la popularidad, ¿dónde está? ¿En qué? La popularidad. Capernaum. ¿En qué texto bíblico está?
En Mateo 16, 21. 16, 21, no, me devuelvo. 4:24. 4:24. 4:24, correcto. ¿Y la pasión? La pasión, 16:21, Jerusalén. Resucitada, Mateo 28, versículos 18 y 19. ¿Alguna pregunta? Vamos a utilizar el rojo para, ¿qué usted dijo más? Los colores que vamos a El rojo para subrayar los lugares asociados con cada año. Usted lo subraya en rojo, por ejemplo, Belén, del 2:1, año de vida de infancia, subraya Belén. Nazaret, lo subraya. Capernaum, Jerusalén y todas las naciones. Son los 5 lugares asociados con los 5 pasos de la vida de Jesús. Recuerden que el propósito de nuestra clase en el día de hoy era que al finalizar esta primera parte de esta unidad, usted podrá nombrar los 5 pasos de la vida de Cristo, de los cuales Mateo describe, y el lugar asociado con cada paso. Vamos a ver. Primer paso, ¿cuál fue? Infancia. ¿Con qué lugar está asociado la infancia? Belén. ¿Qué pase bíblico usted tiene para eso? Mateo 2:1. Muy bien. Segundo paso. Preparación. Año de preparación. Lugar asociado. Nazaret. ¿Qué pasa? Pasaje bíblico. Dejó de ser carpintero. Hay varios, ¿verdad? Hay varios. Lucas 3:23. Lucas 3:23. Mateo 13:55. Lo que indica que era carpintero de Nazaret, ¿verdad? Marcos 6:3. Marcos 6:3. Correcto. Todas las citas asociadas con eso. Paso número 4. 3. Popularidad. Popularidad. Ciudad. Capernaum. Base bíblica. 4:13. Mateo 4:24. Correcto. 16:21. Paso número 4. Pasión. Año de pasión. Lugar. Jerusalén. Base bíblica. Mateo 16:21. Quinto paso. Vida resucitada. Mateo 28, 18 y 19. Lugar. Todas las naciones. El Señor le bendiga, hermanos. Y vamos a ver el mapa de Jerusalén. Quedamos por aquí nuestra hermana excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Claro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro maestro. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Amén, Señor. Estamos creciendo cada día más en su palabra. El Señor sea ayudándonos para retenerla y para poder ser practicantes de ella, que es lo importante, poderla practicar, no dejar solamente nuestra cabeza como un cúmulo de conocimiento, sino que podamos ser practicantes de la palabra de Dios. Gloria al Señor. El resumen de la asistencia en nuestra escuela